Bienvenidos a Cómo sobrevivir a las fiestas decembrinas con un duelo, Pau. Aquí está Mario Guerra. Efectivamente, Carlita, amigos, amigas, ¿qué sucede con la Navidad? Lo primero es la reflexión. ¿Y qué hace la reflexión? Nos lleva a confrontar aquellos fantasmas del pasado, que pueden ser recientes, que pueden, simplemente son pérdidas, por eso los llamo fantasmas. Y no quiere decir únicamente la pérdida de aquel que se fue, también de la pérdida de la persona que queríamos estar y ya no está con nosotros. Y por eso, Mario, siempre tienes la forma, la receta, la manera de conocernos y saber qué podemos hacer para estar mejor. Sí, Pa, muchas gracias, tienes toda la razón. Esos fantasmas, un fantasma es algo que nos persigue, un fantasma es algo que nos va acosando de repente por ahí. Y si de por sí para muchas personas, y no me dejarán mentir, estas fechas decembrinas no les gusta mucho el festejar, ahí de repente aquí es medio grinch, ¿no? Y no quiere el festejo, pero también hay personas que habitualmente lo han venido haciendo y que este año lamentablemente tuvieron la pérdida de un ser querido. Claro. Ya sea por la muerte de alguien, por la separación, a veces un viaje largo, algún hijo que se va de la casa, o a veces hasta un divorcio, una separación de una persona que todavía el año pasado estaba en estas fechas por ahí ayudándonos a poner el árbol o preparando ya los que hay el referente de él se sentó en la mesa o preparé tal regalo o ella. Exactamente. Y justamente cuando vienen estas cosas es cuando no tenemos ganas de festejar. Sí. Cuando la gente, por querer ayudarnos, nos dice, pues hay que invitarla a que se anime, ándale, vamos, sal, siéntate. Y la persona dice, yo no quiero festejar. Y tiene toda la razón del mundo, porque al final de cuentas uno no está de ánimo para eso. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a ver que hay que entender que lo que te está pasando, si estás pasando por esto, es algo doloroso. Sería la primera parte, tenerte paciencia y pedirle paciencia a los demás, curiosamente, porque a veces los demás, te digo, en este afán de querer animarte, de querer apoyarte, te van como empujando. Parecería que estamos obligados a festejar en esta época. Ajá. Y son estas épocas en que uno no se puede esconder. Pues para donde voltees ves árboles de Navidad, para donde voltees ves adornos en las calles. A donde vayas hay fiesta. Ves luces en las casas, ¿no? Estamos francamente ya en plena época de posadas, pues está difícil sustraerse o hacer como que no ves. Sí. Y este recuerdo, esta felicidad de los otros, lamentablemente hay que decirlo, pero es verdad, a veces nos da esta envidia, ¿por qué ellos no están sufriendo lo que yo? Y no es que uno quiera que los demás sufran, pero uno se pregunta, ¿y por qué yo sí estoy pasando por esto en este momento? ¿Por qué yo puedo tener esta alegría? Entonces me quiero aislar, me quiero bloquear de esto, pero hay que entender que tienes que tener paciencia. No es fácil lo que te pasó este año, y también a la gente dile, mira, dame chance por favor, ahorita no estoy de ánimos para esto, y quizá podamos dar esta primera recomendación. No te sientas obligado a festejar, pero no te aísles. Exacto. ¿Sí? No es lo mismo festejar, no es lo mismo celebrar que conmemorar. Y quizá esta época, más que de festejo o celebración, si has tenido una pérdida, sea una época de conmemoración. ¿Qué es conmemorar? Conmemorar es traer a la memoria. Claro. Y siempre podemos conmemorar en estas épocas, desde el nacimiento de Cristo, de Jesús, si se quiere ver así, si tenemos esta afinidad religiosa, hasta a la persona que ya no está, siempre podemos conmemorarla. ¿Cómo podemos conmemorarla? Bueno, podemos elaborar cosas que nos hagan traer al recuerdo en estos festejos, algo que le gustaba quizá cenar. Claro. La gente se pregunta mucho, me dicen a mí, Mario, ¿debo adornar? De verdad que no tengo ganas. Y la gente me dice que debo poner el árbol, y que debo poner el nacimiento, y que debo decorar la casa. ¿Qué debo hacer? Le digo, mira, yo no te puedo decir qué debes hacer. Yo me pregunto, ¿a esta persona que ya no está, le gustaba decorar? ¿Le gustaba? No, si le encantaba, le fascinaba. Bueno, ¿por qué no lo haces en conmemoración de ella? Claro. De esa persona que ya no está. Fíjate que eso era lo que te iba a preguntar, porque, bueno, este año, aquí a su servidora, simplemente se fue mi abuela, mi primo y mi cuñado. Y sin embargo este año quiero honrar también su vida, honrar sus fiestas, honrar lo que ellos fueron. Tal vez no es, o sea, evidentemente los voy a extrañar a mi lado, claro, pero quiero ver como que también escoges qué parte de la vida vas a ver. Duele, lo reconoces. Exacto. Pero ese dolor como que usarlo para construir y honrar, no sé, puede ser una manera, Es, ¿no?, una manera, porque estás honrando de alguna forma a través de la memoria a aquella persona y aquello que le gustaba. Yo entiendo que quizá tú digas, no, mira, ¿sabes que yo tengo ganas de meterme el 24 y el 31 a mi recámara, acostarme a las 8 de la noche, me enceno ahí un pan con leche y me voy a dormir y no quiero saber de festejos? Lo puedes hacer, sí, pero yo no te recomiendo que te aísles, sí, porque al final de cuentas necesitamos para elaborar nuestros duelos de las personas cercanas también.
Y yo no digo que no te haya dolido más a ti que a los demás, a lo mejor sí, eres la persona que más dolida está, pero también hay que entender que otros también fueron lastimados por esta pérdida, que otros también se ven lastimados por verte así, y que sin sentirte obligado, insisto, a festejar, sí te puedes unir a las conmemoraciones, te puedes unir a honrar a los que ya no están a través de la memoria, haciendo cosas que pudieran haber sido pues buenas o que le hubieran gustado al otro. Y algo que podemos hacer también, ¿por qué no crear nuevos rituales? Porque a lo mejor sí, el ritual era de vamos a sacar las maletas el 31 y hagamos una gran fiesta el 24 y las posadas, y este año puede ser diferente. Este año podemos crear nuevos rituales que nos hagan sentido a nosotros, nuevos rituales que, para ayudarnos a conmemorar al ausente, podamos crear a partir de este año, donde se incluya pues la lectura de una carta que cada uno le escriba al que ya no está, donde se incluyan quizá nuevas formas de conmemorar, como he dicho, o de celebrar también estas fechas, incluyendo al ausente de alguna manera. Fíjate que eso era lo que te iba a preguntar, porque tendemos mucho en estas sociedades que cuando algo duele no queremos abordar el tema, cuando tal vez lo mejor sería entre todos abordar el tema para, pues yo creo que entre más se habla, más se dialoga, más se vive y se aprende a vivir de nuevo con esto, ¿no? Claro. Porque hay veces que como que se evita, no, ni lo menciones, porque por ejemplo otro caso, la persona que se acaba de divorciar, cuando dices, no es que y además hay un coraje, ¿cómo entonces lo puedes elaborar también? Exacto, y a veces pasa que vamos viviendo en silencio, de pronto, a mí me duele, pero hago como que no me duele para que los demás me vean fuerte y los demás no se caigan, pero los demás están pensando lo mismo. Yo también voy a hacer como que no me duele para que yo los vea fuertes y yo no me caiga. Entonces, todos vamos viviendo en una especie de conspiración de silencio, donde todos hacemos como que no pasa nada, y de pronto poder decir el enojo que tenemos, la tristeza que tenemos, la añoranza que tenemos, la falta que nos hace la persona que ya no está este año. A decir, brinda por el coraje que traigo. Sí, en cierto reconocerlo, momento, sí. Puede ser. Fíjate, y los rituales que vamos a elaborar, los seres humanos elaboramos rituales para muchas cosas, y en estas fechas tenemos rituales también. Entonces, podemos elaborar rituales que nos hagan sentido a nosotros, pero también rituales que le hagan sentido a la familia entera. Es que nos va a hacer sentido. Si va a ser este nuevo brindis, ahora le vamos a brindar por el coraje que tenemos, o vamos a decir estas palabras, o qué tal que ponemos una vela, por ejemplo, en la casa, conmemorando ese ausente que ya no está. ¿Qué tal que lo hacemos presente al ausente a través de un lugar en la mesa? De dejarle ese lugar que utilizaba, dejarlo intacto, con el plato, no necesariamente servir la comida, pero sí el plato, y guardar un momento de silencio conmemorando ese espacio, como he dicho, decir unas palabras. ¿Qué tal que poner un adorno en el árbol, un adorno distintivo? Que sea el adorno a lo mejor del año pasado que esta persona estuvo y ayudó a decorar el árbol. ¿Por qué no guardamos una esfera, un angelito, algo? Y ese va a ser el adorno que cada año se va a poner en el árbol, que vamos a guardar en un momento especial para que no se nos rompa y no haya un accidente, y cada año vamos a poner ese en la punta del árbol para recordar ese ausente que ya no está. O un adorno para cada una de las personas. Hay tantas maneras. ¿Por qué no elaborar un álbum de recuerdos, un álbum de fotografías de estas épocas, para que todos podamos verlas? No necesariamente tenemos que recordar la parte de la ausencia, de la pérdida, de la muerte, sino hay que recordar y conmemorar esa parte de la vida y lo que nos dejó. ¿Por qué no hablar con los niños que fueron muy pequeñitos a lo mejor y decirles, te vamos a contar de tu abuelita lo que le gustaba hacer en estas épocas, lo que nos decía? Y entonces, sí, va a ser entre agridulce la conmemoración, pero va a estar muy presente el ausente, y mantener esa presencia no física, esa presencia espiritual, también nos va a empezar a reconfortar, porque sabemos que cuando nosotros también nos vayamos, no nos vamos a ir del todo. Alguien va a seguir esta costumbre de estarnos conmemorando en fechas significativas. Aprender a abordar el duelo. Aprender y vivirlo, no negarlo. Exacto, y quitarle esta parte que empezamos hablando, los fantasmas que nos persiguen, y echar luz sobre esos fantasmas para que se vuelvan presencias cálidas, para que se vuelvan espíritus presentes, y espíritus que no solamente al final del año, durante todo el año pueden estar vivos con nosotros, y recordarlos sobre todo porque recuerden que tuvimos momentos muy buenos cuando estábamos juntos en estas épocas también. Sí, es reconocer eso que fue dado, eso que existió. Y eso también que sentimos ahorita, ¿no? Sí, como eso que dices, sentimos. No echar tierra sobre la sensación. Y no se niega el dolor, ¿no? No digo, aquí no se trata de negar el dolor, y no se trata, te digo, de unirte a festejos que no tienes ganas de hacerlo. No. Haz los tuyos, sé cálido con las personas, apóyate en los demás, y quizá podamos dar estas pequeñas recomendaciones, ¿no? No te sientes obligado a festejar, pero no te aísles, date cuenta nada más, tente paciencia, es un proceso y es doloroso, pero vas a acabar por sanar. Siempre puedes conmemorar, traer a la memoria, elabora tus propios rituales que te hagan sentir.
sentido. Recuerda que la gratitud siempre es buena, siempre puedes agradecer al otro por su paso por tu vida y mantén la presencia del ausente, que tú sabes que nunca se va del todo. Y lo vas a mantener a través de esas memoriales, esas narraciones, esas historias que se van a seguir contando. Y una pequeña lucecita para el año que viene completito y nuevo, para dedicártelo a ti si tú te lo permites. Eso es lo que creo que tenemos que hacer y nos vamos para allá con esta luz que nos va a iluminar para el siguiente año. Ay, Mario, gracias. Muchísimas gracias. Qué sensación, como tú bien dices, contradictoria. Así gracias. es, así es. Y nos vamos al otro lado de la casa. Vámonos.